Bien, buenas noches. Ahora vamos a hacer un repaso de las dos unidades antes del día del examen, que es el jueves. Vamos a hacer unos repasos un tanto rápidos, ¿ya? La unidad 1 era básicamente para aprender algunas definiciones de la informática, precisamente, ¿sí? Conceptos, algo de la historia de la informática y de la evolución de las computadoras. Comencemos con nuestro repaso. En general, ya, la informática es, en inglés, es denominada Computer Science, y básicamente es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. ¿Sí? Automático, ya que las cosas repetitivas, tediosas y largas, ¿sí? La computadora las puede hacer más rápidamente, todos los procedimientos repetitivos. Y racional, obviamente, porque está basado en la razón. Estos programas, estos trabajos, ¿sí? Tienen una lógica por detrás, ¿sí? Y esta lógica está basada en el razonamiento de alguna persona que ha establecido precisamente esta lógica. Entonces, la idea es de que en la informática, precisamente el tratamiento, la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Para ingresar a la parte de informática, primero tenemos que tener unos conceptos básicos, ¿sí? Una computadora, ¿sí? ¿Qué es una computadora? Básicamente todo el mundo tiene una computadora. Ustedes están utilizando una computadora al utilizar sus celulares, sus tablets, una portátil, una computadora de escritorio. Hay otras computadoras que son mucho más grandes, se llaman servidores, ¿sí? Y tienen distintos tamaños, ¿sí? Pero en general, ¿qué es una computadora? ¿Ya? Según esta definición, básicamente es una máquina compuesta de elementos físicos, ¿sí? Cosas que sí podemos tocar, ¿ya? Que son, estos elementos son de origen electrónico, ¿sí? Y son capaces de realizar varios trabajos, distintos trabajos, ¿sí? A mucha velocidad y con mucha precisión, siempre y cuando les demos las instrucciones adecuadas, ¿no? Entonces, esa es una computadora. La parte física, vamos a ver más adelante, es el software y las instrucciones. No, pero la parte física es el hardware y la parte lógica o las instrucciones es el software. ¿Sí? Entonces, para ver un sistema computacional o sistema informático, primero debemos acordarnos de la definición de un sistema. ¿Sí? Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados y que trabajan para lograr un objetivo común, ¿sí? Ejemplos, tenemos el sistema respiratorio, tenemos, no sé, la nariz, la tráquea, los pulmones, ¿sí? Y todos trabajan para lograr un objetivo común, que es básicamente proporcionar oxígeno al cuerpo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el sistema financiero de un país como Bolivia, que está conformado por el Banco Central, los otros bancos, están también las cooperativas y algunas otras entidades financieras, además de las empresas que depositan o las personas que depositan o realizan transacciones. ¿Sí? La idea de esto es cada uno logra o cada uno hace un pedazo del trabajo para que funcione el sistema financiero del país. ¿Sí? Básicamente es el sistema bancario precisamente lo que hace es mover la economía del país, ¿no? Entonces, ese es su objetivo. Entonces, tomando ese concepto, podemos definir a sistema informático como el conjunto de elementos necesarios para realización y explotación de aplicaciones informáticas, ¿sí? Y estos elementos necesarios pueden ser la computadora, las terminales, las impresoras, los monitores y un montón de otros dispositivos que más adelante los vamos a ir revisando.
Otras definiciones importantes es básicamente dato e información. Mucha gente confunde estas dos palabras, ¿sí? Pero significan cosas distintas. Aunque están relacionadas, sí significan cosas distintas. Ya, dato básicamente es el registro de un hecho aislado que se genera en el contexto de trabajo, que no tiene un formato ni tampoco un significado individual, ¿sí? Por ejemplo, 7. ¿Qué es 7? ¿No? 7 que dependiendo de en qué contexto estemos, pueden ser los días de la semana, pueden ser los meses que faltan para llegar a alguna fecha importante, puede ser las 7 personas con las que tenemos una determinada reunión, ¿sí? Puede ser 7 bolivianos que tengamos. Entonces, el número 7 como dato en sí no significa mucho, ¿sí? En cambio, información es básicamente un conjunto de datos que están obviamente relacionados y esta relación precisamente da un significado al usuario, ¿sí? Entonces tengo 7 bolivianos para hacer un aporte a una institución de beneficencia. Esa ya es algo de información que solamente decir 7, ¿no? La computadora básicamente hace el tratamiento de la información, ¿sí? Habíamos visto de que la definición de informática dice que estudia el tratamiento automático y racional de información, pero ¿qué es el tratamiento de la información? Vamos a ver acá. El tratamiento de la información es básicamente meter datos, hacer algo con estos datos y mostrar los resultados, ¿sí? ¿Dónde queremos meter los datos? Precisamente a la computadora, ¿no? Entonces, existe una etapa que se llama entrada, que es el conjunto de operaciones que hacen de que los datos que estén en el exterior de la computadora, ¿sí? Se puedan meter adentro, ¿sí? El siguiente paso en el tratamiento de la información es el proceso o procesamiento, que es el conjunto de operaciones que se hacen sobre los datos que nosotros hemos metido, ¿sí? Y obviamente esas operaciones nos deberían dar algún resultado, ¿no? Entonces, estas operaciones pueden ser cosas como sumas, restas, multiplicaciones, cualquier operación aritmética, funciones, ¿sí? Pero no solamente se refiere a tratamiento de información numérica, también podemos hacer varias cosas con información alfanumérica o textual, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nombres, apellidos, esas cosas, podemos seleccionar ciertos apellidos, podemos ordenar la lista de personas por orden alfabético, ascendente, descendente y todas estas cosas. Y ya sean operaciones tanto matemáticas como no matemáticas o de texto si quieren, ¿sí? Estas operaciones obviamente están basadas en un algoritmo. Más adelante vamos a ver qué es un algoritmo, pero básicamente ese algoritmo se ha pasado a un lenguaje de programación que en esta parte del procesamiento hace de que los datos de entrada se vuelvan en resultados en la salida. Y finalmente, la salida es el conjunto de operaciones que nos muestran, ¿sí? O proporcionan los resultados del proceso, ¿sí? Del procesamiento de acá, ¿sí? Entonces, se meten datos acá, se procesan los datos, se hacen operaciones de estos datos y finalmente se muestran los resultados. Básicamente ese es el esquema del tratamiento de la información, ¿sí? Entonces, quedamos en ver qué es un algoritmo, ¿ya? Un algoritmo es un conjunto de pasos para obtener un resultado. Pueden tomar como ejemplo una receta, ¿sí? Cuando alguien cocina algo, tiene que seguir un conjunto de pasos, ¿no? Entonces, si está cocinando, debe, por ejemplo, si está haciendo
Si está haciendo pan, ¿sí? Debe mezclar harina con agua, con huevos, ¿no? Entonces, es un conjunto de pasos que tiene que seguir, ¿sí? Los debe amasar seguramente, y después hacer, no sé, unos bollos, poner los bollos en una bandeja y meterlos al horno durante cierto tiempo. Estos son pasos, ¿sí? Esta receta para hacer pan son pasos. Y nosotros también tenemos algunas recetas o también algoritmos, ¿sí? Que sirven para hacer algunas cosas dentro de la computadora, que es básicamente el conjunto de pasos que tenemos que hacer. Y un programa, ya, es un algoritmo, es el conjunto de pasos, ¿sí? Que está traducido a un lenguaje de programación que la computadora puede entender, ¿ya? Entonces, eso es. Un algoritmo es un conjunto de pasos para obtener un resultado, ¿sí? No necesita ser escrito en un lenguaje de programación tal como una receta, ¿ya? Y un programa básicamente es este algoritmo que se ha traducido a algún lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado por una computadora. Dentro de los pilares de la informática, vamos a ver que existen tres elementos importantes. La parte física, que es hardware, la parte lógica, que es el software, y finalmente la parte del elemento humano, que es el que va a hacer uso del hardware y software y le va a dar sentido a estos trabajos. Vamos a ver primeramente el hardware o elemento físico, ¿sí? El hardware o elemento físico está constituido por todas las partes físicas de una computadora, es decir, las podemos tocar técnicamente, ¿ya? Y que hacen los procesos que se tienen que hacer. En general, la parte principal es la unidad central de proceso, ¿sí? Central Processing Unit, ¿ya? Es en inglés. Es el CPU que muchos conocen, pero no es precisamente la caja, ¿no? Es solamente un chip pequeño. Es solamente un chip pequeño que tiene dentro del chip tiene un montón de transistores, pero millones y millones de transistores que hacen que se hagan algunas operaciones. Obviamente se utiliza nanotecnología y cosas de ese estilo para hacer y crear esta unidad central de proceso, ¿sí? Otra cosa que también es hardware, o es parte importante del elemento físico, ¿sí? Es la memoria central, ¿sí? O es la memoria principal, es lo que ustedes conocen como RAM, ¿sí? Es donde se almacenan los programas que se están ejecutando en un determinado momento o los datos que se están utilizando en un determinado momento, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están haciendo un procesamiento de texto, ¿sí? El Word, ¿sí? O el Google Docs estarían en la memoria central, ¿sí? Estarían alojados. Y los datos, lo que están escribiendo ustedes, de la tarea o el trabajo que están realizando, también serían datos que están en ese momento, en el momento que están trabajando en la computadora, estarían en la memoria principal, ¿no? En la RAM. Esta memoria es muy rápida y todo lo que quieran, pero no es una memoria a largo plazo. Si yo apago mi computadora y no he grabado los datos que estaban ahí, pues hemos perdido todo, ¿sí? Entonces, esa es solamente para los programas, ¿sí? Y los datos que se están utilizando en ese instante, ¿sí? Si queremos guardar, tenemos que utilizar otros elementos que los vamos a ver en un ratito. Después, tenemos elementos de entrada, ¿sí? Que son los elementos que nos ayudan a meter datos a la computadora, ¿sí? Cosas que nos ayudan a meter datos a la computadora son teclado, mouse, lector de barras o lector de QR si quieren, y varios más, ¿sí? Elementos de salida son los elementos, los dispositivos de la computadora que nos ayudan a mostrar resultados. Ejemplos de esto podría ser una pantalla, ¿ya? Podría ser una impresora que nos muestra los resultados en papel, ¿ya? También podría ser un plotter que dibuja planos, ¿sí? de algo que tal vez un arquitecto haya diseñado, etcétera, etcétera.
Entonces, esos son los elementos de salida. Y finalmente, la memoria auxiliar. Esta memoria auxiliar es la que nos ayuda a guardar tanto programas como información de manera no permanente, porque se podrían arruinar en algún momento, pero a largo plazo, ¿no? O sea, cosa de que si yo apago mi computadora, pues no pierda los programas que tengo y tampoco pierda los datos o las tareas que estoy haciendo, ¿sí? Ejemplos de memoria auxiliar, los CDs, las memorias USB, hay discos duros, los discos duros externos, todos estos son memorias auxiliares. ¿Por qué? Porque nos ayudan a guardar la información y los programas que necesitamos mantener por más tiempo. Este es el esquemita de lo que es el elemento físico o hardware. Acá tenemos los elementos de entrada que nos ayudan a meter datos a la computadora. Esta sería la computadora, ¿sí? Está formada, o bueno, la CPU en todo caso, sí, que está formada por la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control es la que se encarga de controlar el funcionamiento de todos los dispositivos que estén conectados a la computadora, ¿sí? Como teclado, mouse, pantallas, impresoras, ¿ya? Y la unidad aritmético-lógica es la que realiza las tareas, ¿sí? Las operaciones, ¿ya? Entonces, estas dos forman la unidad central de proceso. Y cuando se hacen algunas tareas, estas tareas se muestran, o sea, los resultados de esas tareas se muestran en los elementos de salida, ¿ya? Entonces, en estos elementos de salida ya hemos visto que están monitores, impresoras, etcétera, ¿sí? Esto tiene una conexión muy estrecha con lo que es la memoria central, que es donde mientras se están utilizando las cosas, ¿sí? Los programas que están utilizando en ese instante, ¿sí? Están almacenados estos programas y también los datos, ¿sí? Entonces, la CPU puede meter datos a la memoria central o también obtener datos de la memoria central para hacer algunas operaciones, ¿sí? Y finalmente la memoria auxiliar, que son soportes, no sé, magnéticos, ya no son tan utilizados los soportes magnéticos, ópticos, sí. Básicamente esto nos ayuda a guardar información por mucho más tiempo que solamente el tiempo que esté encendida la computadora, que es lo que hace la memoria central. La memoria, si ponemos algo en memoria central y apagamos la computadora, pues perdemos todo. Pero si ponemos algo en memoria central y nos ocupamos de guardarlo en una memoria auxiliar, aunque apaguemos la memoria central o apaguemos la computadora, vamos a poder recuperar una vez prendida nuevamente utilizando la memoria auxiliar, como los pendrives, discos. Bueno, pasando a lo que es el elemento lógico o el software, ¿sí? Básicamente el software es la parte lógica de la computadora que proporciona al equipo físico la capacidad de realizar el trabajo que tiene que realizar. Por ejemplo, lo que hice ahorita está guardado en memoria central y si se apaga mi computadora pierdo esta corrección. Pero si yo le digo guardar o almacenar, ¿sí? Ahora ya se ha guardado en memoria auxiliar y si ocurre algo, pues voy a volver a recuperar cuando necesite con el cambio ya realizado. Ya, entonces volvemos a software, ¿no? Entonces la parte lógica que proporciona al equipo la capacidad de realizar trabajos. El software está formado por ejemplo, el Word, donde hacen sus tareas que tienen que entregar día a día, el Excel, donde hacen cálculos, ¿sí? El PowerPoint, donde hacen presentaciones, pero no es el único software, ¿sí? El software base que tiene una computadora se llama sistema operativo, que nos toca en el siguiente tema, ¿sí? Pero es lo que necesita la computadora para que podamos instalar otro software, ¿no? Entonces, en todo caso, el software base más conocido creo que es el Windows, ¿sí? Sí, pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo,
iOS, ¿sí? O el Android, por ejemplo, que es el sistema operativo de muchos teléfonos y tablets, ¿no? ¿Ya? Entonces, el software son no sé, los videojuegos que alguno puede jugar, ¿sí? Software de hacer diseño gráfico, por ejemplo, ¿ya? Software para navegar en la computadora, como los navegadores, ¿sí? Chrome, el Firefox son ejemplos de software de navegación. Y hay un montón de software, ¿no? Entonces, lo que hace que la computadora se comporte de manera distinta y realice distintos trabajos, precisamente es el software, ¿sí? Y se puede considerar como software, aparte de los programas, a los datos que se tienen, ¿sí? O a la información o a las ideas de las personas también, porque la característica del software es de que sabemos que son instrucciones, ¿sí? Pero no las podemos tocar. Pero también los datos o información o ideas tampoco las podemos tocar. Sabemos que existen, pero tampoco las podemos tocar, ¿no? Entonces, más o menos va una analogía en ese sentido. El software o el elemento lógico está dividido en dos grandes áreas, si quieren. El sistema operativo, que es el software principal, donde pueden instalar otro software, ¿sí? En este caso puede ser, como ejemplos, Windows o Android, ¿sí? Dentro de Windows puede instalar Word, Excel y otras cosas, o juegos, ¿no? Y dentro de, del Windows, bueno, el Word, Excel ya sería como software de aplicación, ¿no? Entonces, el software de aplicación es manejado por programas, ¿sí? Y en estos programas podemos meter datos. Continuando con esto, el sistema operativo básicamente es el software que nos controla el funcionamiento del equipo físico, ¿no? Entonces le dice a la impresora, anda a imprimir tal cosa, a la pantalla que se prenda de color verde el píxel en la posición 3257 con 5548, digamos si se tiene una muy alta resolución, ¿sí? Hace de que se puedan leer las teclas o cuando tecleamos en el keyboard, en el teclado, ¿sí? ¿Ya? Y el software de aplicación es el conjunto de programas que se necesitan para hacer un trabajo, ¿no? Que pueden ser Word, Excel, normalmente. Podemos editar textos, podemos guardar datos, hacer cálculos, podemos utilizar para comunicarnos, como, no sé, el WhatsApp, ¿sí? Entonces, WhatsApp es un software que nos permite comunicarnos. Y finalmente, el tercer elemento importante es el elemento humano, ¿sí? En general, el elemento humano en la parte de un sistema informático, si quieren, bueno, nosotros estaríamos en esta posición, el usuario final, los que usamos el sistema, ¿sí? Metemos datos, sacamos información, imprimimos, usamos, tomamos decisiones en base a eso, ¿sí? Pero somos los últimos o sea, detrás de nosotros, para que funcione, digamos, estas cosas, alguien debe crear, ¿no? Entonces, normalmente las empresas tienen la parte de dirección, ¿no? Son las personas que dirigen todo el departamento, qué software se tiene que comprar, qué se tiene que desarrollar, qué proyectos hay que hacer, ¿no? En general, no todas las empresas tienen esta parte, ¿sí? Pero son los que dirigen todo el departamento, como los gerentes de sistemas, digamos, ¿no? La parte de elementos humanos de análisis son los que analizan los problemas, ¿sí? Y plantean una solución, ¿sí? En forma de algoritmo, ¿sí? Esto se debe hacer. Y los señores que están en la parte de programación transforman el algoritmo que estos señores han creado, ¿sí? En un programa, ¿sí? Y para que las personas puedan utilizar. También tenemos bueno, estos dos normalmente son los que hacen la parte de desarrollo de nuevo software, ¿sí? Pero también tenemos a la gente de soporte u operación que nos ayudan cuando tenemos algún problema con nuestro hardware o con nuestro software, ¿no? O sea,
Se nos entra un virus, llamamos a la gente de sistemas para que nos ayude a eliminarlo, ¿sí? No está funcionando alguna cosa, no puedo conectarme con el servidor, etcétera, etcétera. Estos señores son los que nos ayudan a realizar tareas como esas. Ahora vamos a ver un poquito de la evolución histórica de las computadoras. Si bien las computadoras han surgido durante el siglo XX, ¿sí? Tienen algunos antepasados bastante interesantes. El primero de todos es el ábaco, ¿sí? Antes se tenía un ábaco que era básicamente unas piedritas que nos ayudaban a hacer cálculos, ¿sí? Se llevaban a un lado y a otro, ¿sí? Y eso nos ayudaba a hacer, a contabilizar ciertas cosas, ¿no? La palabra cálculo precisamente es piedra, ¿no? Significa piedra, ¿ya? Y normalmente este ábaco se tiene referencias de que ha existido desde 3500 años antes de Cristo, ¿no? Este es un ábaco actual que normalmente se utiliza para los niños y enseñarles la parte numérica y esas cosas, ¿sí? Pero también se utilizaba antes, ¿sí? Como una herramienta importante. El señor John Napier, que ha vivido entre 1550 y 1617, ¿sí? Lo deben conocer porque precisamente ha creado un sistema para que nos ayude a resolver ecuaciones que tienen potencias y raíces y todo eso, ¿sí? A través de algoritmos. No algoritmos, logaritmos naturales, ¿no? Entonces, este señor es el creador de esas cosas. Pero también ha creado algo que se llamaban las estructuras de Napier, que eran estas reglitas, ¿sí? Que si se fijan son las multiplicaciones, son las tablas, ¿no? Del 2, del 4, del 6, del 8, del 7, de lo que quieran, básicamente, unas tablitas, y las unidades se ponían en esta parte y las decenas se ponían en esta parte. Y se podía con esto básicamente hacer operaciones, hacer cálculos de multiplicación, incluso división, ¿sí? Como han visto en el video que les he dejado. El señor Wilhelm Schickard, ¿sí? En 1592, que ha vivido en 1592 a 1635, ha desarrollado algo que se llamaba el reloj calculante, que a través de algunos engranajes de manera mecánica podía hacer sumas, restas y básicamente podía hacer multiplicación, pero en base a sumas sucesivas. A Blaise Pascal lo deben conocer también. Él ha creado varias cosas, ¿sí? Incluso hay un lenguaje que lleva su nombre, que es Pascal, ¿ya? Él ha creado una máquina que se llamaba máquina aritmética de Pascal o pascalina, que también mediante ruedas, ¿sí? De manera mecánica, podía hacer sumas y restas. Sí, esta es la máquina. Después, dos señores, ¿sí? William Oughtred y Seth Partridge, ¿sí? Más o menos con unos años de diferencia, han creado la regla de cálculo, ¿sí? La regla de cálculo básicamente la ha creado el señor William Oughtred, ¿sí? Pero esta era una herramienta que utilizaban los ingenieros hasta hace unos 40 años atrás, más o menos, ¿sí? 50 años atrás, ¿sí? Que les ayudaba a hacer algunos cálculos interesantes, ¿ya? Y Seth Partridge precisamente ha mejorado este invento, ¿sí? Utilizando esta cosita que ven acá, ¿sí? Que es deslizante, entonces ustedes movían y podían ver algunos resultados importantes de acuerdo a lo que querían calcular. Pero también era mecánico, ¿no? De todas maneras, era de bastante uso hasta hace 50 años atrás. El señor Samuel Morland, en 1966, creó una máquina aritmética que se llamaba máquina aritmética de Morland, ¿sí? Básicamente aquí está el diseño, ¿sí? Este es un
paper original, precisamente, ¿sí? Lo he podido encontrar por internet para ponerles a disposición suya, pero básicamente también hacía sumas, restas y multiplicaciones. El señor Gottfried Wilhelm von Leibniz, que es conocido por muchas otras cosas también, ¿sí? Ha creado algo que se llamaba la calculadora universal, ¿sí? Mejorando las anteriores máquinas, obviamente se podían sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso sacar raíces cuadradas. El señor Charles Xavier Thomas básicamente creó algo que se llamaba el aritmómetro, ¿sí? El aritmómetro era una máquina también mecánica, pero que hacía la multiplicación directa y no en base a sumas sucesivas. Este señor, Joseph Marie Jacquard, no era precisamente muy del área matemática, él era más empresario y hacía telas, ¿no? Pero él se ideó una forma, ¿sí? Que se llamaba el telar de Jacquard, ¿sí? Telar de Jacquard, donde a través de utilizar tarjetas perforadas, ¿sí? Él podía crear diseños en las telas que sacaba en estas máquinas, ¿no? Entonces, de manera matemática, más o menos establecía unos diseños y hacía que la máquina produzca esos diseños. El señor Charles Babbage, ¿sí? Es uno de los más importantes en la historia de la computadora, ¿sí? Básicamente ha creado dos máquinas, ¿sí? La primera se llamaba máquina de diferencias. Solamente ha hecho el diseño, diseñó la máquina de diferencias, ¿sí? Lo que hacía era calcular valores al cuadrado, ¿no? O sea, solamente la diseñó, pero no la construyó, porque cuando estaba haciendo se le ocurrió hacer una máquina que se llamaba máquina analítica, ¿sí? Que básicamente tenía esta forma teórica, este esquema, ¿sí? Y esta máquina ha sido programada por esta señora que es la condesa de Lovelace, ¿sí? Se llama Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace. Y es considerada como la primera programadora del mundo. El señor George Boole, ¿sí? Es una persona que, entre otras cosas, ha creado algo que se utiliza bastante en lógica, ¿sí? Que se llama el álgebra de Boole o álgebra booleana, ¿sí? Aquí pueden ver algunas de las reglas clásicas de lo que es el álgebra de Boole, que ha ayudado precisamente a establecer los principios en la parte de programación lógica. Ya entrando al siglo XX, ¿sí? El señor Hermann Hollerith, ¿sí? Creó una máquina censadora o tabuladora. ¿Cuál era la idea? Los censos en Estados Unidos, ¿sí? Se hacían cada 10 años, ¿sí? Al igual que en Bolivia y en otros lados. Pero resulta que se tenía tantos datos en papel, ¿sí? De tantas encuestas que se hacían, que los resultados más o menos salían en 8 años y completamente los resultados se obtenían en 10 años después de hacer todos los cálculos. Por lo tanto, no era muy efectivo hacer un censo y tener los resultados después para establecer políticas económicas o de lo que fuere para el país. Entonces se tardaba mucho, entonces él desarrolló una máquina censadora o máquina tabuladora, ¿sí? Que en base a tarjetas perforadas en base a las respuestas de las personas, se alimentaba esta maquinita y lo interesante es que con esta máquina el señor Hollerith redujo el procesamiento de datos
a 3 años. En 3 años se tenía todo, entonces ya era posible todavía utilizar esos datos para hacer reformas en la sociedad, a establecer algunas políticas y cosas de ese estilo, ¿sí? Y en 1886 creó esa máquina tabuladora y 10 años más tarde creó una empresa que se llamaba Tabulating Machines Company, TMC, que en la actualidad esta se llama IBM, International Business Machines. Sí, ha cambiado de nombre, pero es desde esa época. El señor Alan Turing, sí, incluso le han hecho una película bastante buena hace unos 6 años más o menos, ¿sí? Creó básicamente algo que se llama la máquina de Turing, ¿sí? Esta máquina indicaba que cualquier programa o cualquier cosa que pueda tener una solución algorítmica podía ser programada, ¿sí? Y es la base de la teoría matemática de la computación. Después el señor Howard Aiken, ¿sí? Él trabajaba en Harvard, creó o trabajó para realizar la primera computadora electromecánica que se llamaba Mark I, ¿sí? En general era Automatic Sequence Controlled Calculator, ¿no? Era una máquina gigantesca, como la pueden ver acá, ¿sí? Tenía un largo de 16.6 metros, un alto de 2.6, pesaba 70 toneladas. Y básicamente tenía 800.000 metros de cable. Bastante grande, ¿ah? Entonces tenía 800 kilómetros de cable esta cosa de acá. Ya, para la época era una maravilla, ¿sí? Básicamente sumaba 2 números en menos de un segundo, ¿sí? Y multiplicaba en 3 segundos, ¿sí? Y mostraba las respuestas en las tarjetas perforadas. Otro señor de bastante influencia en la computación, ¿sí? Ha sido el señor Claude Shannon, ¿ya? Básicamente ha utilizado el álgebra de Boole para la representación de circuitos lógicos, ¿sí? La parte de los circuitos electrónicos, digamos, ¿sí? Pero ha hecho los circuitos lógicos, ¿no? Y en 1948 ha tenido un aporte bastante interesante que se denomina la teoría matemática de las comunicaciones, ¿sí? Y también estableció cómo se medía la cantidad de información, ¿no? Entonces ahí tenemos el bit, los bytes, el kilobit, los megabits, o megabytes, los terabytes, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente él ha ayudado a eso. Estos dos señores, John Vincent Atanasoff y Clifford Berry, trabajaban en la Universidad de Iowa, ¿sí? Crearon una máquina totalmente electrónica, ya no cero, o sea, cero la parte mecánica, ¿sí? Se llamaba ABC, básicamente por sus nombres, ¿no? Atanasoff, Berry y Computer, ¿no? Atanasoff Berry Computer, ¿sí? Se considera esta computadora como la primera máquina de calcular digital. Era una máquina de calcular, esto era una máquina de calcular. O sea, tenemos máquinas de calcular mucho más chiquitas ahora, ¿sí? Y también nos ayudaba a resolver ecuaciones lineales y diferenciales. Los señores John Moltke y John Presper Eckert trabajaban en la Universidad de Pensilvania y por un encargo del Ministerio de Defensa de Estados Unidos en 1940 crearon la ENIAC, ¿sí? La primera computadora totalmente electrónica, la anterior era solamente calculadora, ¿sí? Se llamaba ENIAC porque era Electronic Numerical Integrator and Calculator. Le ayudaba esto a calcular la trayectoria de proyectiles que se lanzaban en el ejército, ¿sí?
Era interesante el tamaño, tenía 111 metros cúbicos, ¿sí? Ocupaba un espacio de 160 metros cuadrados, ¿sí? Y pesaba 30 toneladas. Lo interesante de esto era que era 1000 veces más rápida que la Mark I que habíamos visto, ¿sí? Y también se tiene como anécdota que cuando, bueno, esto se creó en Filadelfia, cuando prendieron la computadora se apagó muchas áreas de la ciudad, ¿no? Porque consumía mucha electricidad. Y después crearon otra computadora en 1951, ¿sí? Que era una computadora que ya podía ser comercializada, que era la UNIVAC 1, ¿sí? Era la Universal Automatic Computer. Y después han existido otros desarrollos hasta lo que vemos, pero ya no han sido tan importantes. Perdón. Ahora vamos a ver la parte de generaciones de las computadoras, ¿sí? Las computadoras, algunos indican que tienen 6 generaciones, otros dicen que son 5, ¿ya? Pero depende de muchos de los puntos de vista. Las 5 primeras no tienen mucho problema, ¿no? La primera generación básicamente tenía válvulas al vacío, ¿sí? Era antes a 1952. Todo lo que se hizo antes de la primera, antes de 1952 pertenece a la primera generación. Lo que utilizaban era válvulas al vacío, que eran como unos foquitos, ¿sí? Que tenían miles de ellos, ¿ya? Las aplicaciones de las computadoras de primera generación eran en las partes científica y militar, ¿ya? La programación era muy complicada, era un lenguaje de máquina, ceros y unos básicamente, ¿sí? Y normalmente se tenían como almacenamiento, tarjetas perforadas, cintas perforadas y algo que era las líneas de demora de mercurio, o cosas que no vamos a ver, o o sea, tenemos mejores cosas y más potentes para almacenar. La segunda generación, más o menos del 52 al 64, ¿sí? Ha estado dominada por los transistores. La primera era dominada por las válvulas al vacío, ¿sí? Tenían mucha potencia y fiabilidad, ¿sí? Y además habían reducido tanto su tamaño, el consumo de electricidad y obviamente el precio. Aparte del campo científico y militar, ya se podía utilizar en el campo administrativo y de gestión. A diferencia de la anterior generación, ya existían lenguajes de programación más entendibles por la gente, como el ensamblador, que era un pasito adelante del lenguaje de máquina, pero también existían el Fortran, el COBOL y el ALGOL, que eran lenguajes un tanto más como si estuviéramos hablando en inglés, pero tenían cierta estructura, ¿no? Como memoria interna utilizaba tambor magnético y núcleos de ferrita, y como memoria externa podía guardar los datos en cintas magnéticas y tambores magnéticos. La tercera generación, ¿sí? Estaba dominada por lo que es un circuito integrado. Básicamente un circuito integrado era tener muchas resistencias, condensadores, diodos y transistores en una sola placa de plástico o de silicona, ¿sí? Aquí ya comenzó la era de la miniaturización utilizando tecnologías SSI y MSI. Este es SSI, es Small Scale Integration, y este es Medium Scale Integration, ¿sí? Integración a pequeña escala, integración a mediana escala, ¿sí? Ya surgieron algo que se llamaban las mini computadoras, que obviamente eran mini porque ya no eran esos monstruos que vimos, ¿sí? Aquí surgieron también los sistemas operativos, ¿sí? La parte multiprogramación, la programación en tiempo real y el módulo interactivo, ¿sí? Una persona podía interactuar con la computadora más dinámicamente. Como memorias de semiconductores, o sea, utilizaba memorias de semiconductores y discos magnéticos, ya como los floppy disks, que no sé si los han visto alguna vez. La cuarta generación ya se utilizaba
el microprocesador. Estas ya son computadoras un tanto más como las que conocemos, ¿sí? Esta es un poquito antigua, pero así eran las de la generación del 71 al 81. Y tenían toda una CPU en un solo circuito integrado, ¿sí? Utilizaba tecnología LSI, Large Scale Integration, integración a gran escala, ¿sí? Empezaron a aparecer las microcomputadoras o computadoras personales. Se utilizaban como memoria externa los floppy disks, los discos flexibles pero más pequeños, ¿ya? Y se tenían lenguajes de programación nuevos que estaban saliendo, ¿no? Y comenzaron a surgir las redes de transmisión de datos. Mil disculpas, y estaba por morir la batería de la computadora. Y continuamos. Ya entonces aquí ya surgieron las redes de transmisión de datos, ¿sí? Cada empresa tenía su propia red y todo eso, ¿no? Las de quinta generación, algunos dicen que es de 1981 hasta el 2012 y otros dicen que es desde 1981 hasta la actualidad. Eso les decía hace un momento, ¿no? Utilizaban una tecnología que se llamaba VLSI. ¿Cuál es el significado? Es Very Large Scale Integration, integración a escala muy grande, ¿sí? O sea, se tenían cada vez más y más y más transistores, capacitores, muchos más y millones de ellos en un solo chip, ¿sí? Surgió lo que es la inteligencia artificial, surgió la utilización del lenguaje natural, ¿sí? Ya no es, o sea, mucho más parecido al lenguaje que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. Y en esta parte también surgió la interconexión de todo tipo de computadoras. Entonces, en la anterior generación, las empresas creaban sus computadoras y sus redes, ¿sí? Dos redes no podían conectarse de distintas empresas o de distintos fabricantes en todo caso. Pero acá, en este caso, ya se podían conectar todo tipo de computadoras, dispositivos y redes, ¿no? A través de Internet, porque todos tenían que utilizar un estándar que es el TCP/IP, ¿sí? Y también se integró la parte de datos, imágenes y voz en entornos multimedia. Y bueno, la sexta generación, de la cual hay discusión, que dice que es desde el 2012 hasta la actualidad. Cosas interesantes es la parte de Internet of Things, ¿sí? Hay muchas cosas en las que podemos utilizar Internet, como por ejemplo refrigeradores, cocinas, microondas, ¿sí? El refrigerador agarra y nos dice, necesitas comprar leche, ¿sí? La cocina nos dice, ya está tu arroz, y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, a través de nuestros celulares. Se ha trabajado mucho con la comunicación, ¿sí? Ahora podemos comunicarnos con otras partes del mundo a precios excesivamente bajos, ¿sí? O sea, tendiendo a cero, básicamente, ¿ya? Y el uso de nanotecnología. Nanotecnología ya es mucho más, se integran muchos más circuitos dentro de una sola pastilla de silicio o de un solo chip, ¿sí? Muchos más que la tecnología VLSI. Ya, ahora vamos a ver la parte de tipos de computadoras, ¿sí? La supercomputadora básicamente tiene gran velocidad de proceso, ¿sí? Y tiene muchos procesadores, gran número de procesadores que trabajan básicamente en paralelo, ¿sí? Ejemplos de estas son la Cray YMP de Cray Research Inc. Sí, este es el ejemplo. De todas maneras, esta ya es una computadora bastante antigua, ¿sí? Ahora se tienen supercomputadoras donde se tienen procesadores, donde se conectan muchas computadoras en red y todas pueden lograr un desempeño superior a estas, ¿sí?
Luego teníamos las computadoras o mainframes, ¿sí? Que eran servidores de empresas grandes, ¿no? La potencia de cálculo era un poquito más reducida que la anterior, que la supercomputadora, pero podía soportar un gran número de terminales, o sea, una computadora con su teclado, todas, o sea, muchas de estas computadora, teclado, se conectaban a una sola computadora, que este era el mainframe, ¿ya? Y podían trabajar todos ahí. Eh, podía trabajar con procesos distribuidos, ¿sí? Donde se separan en dos o más computadoras en paralelo. Y los ejemplos de esto son la IBM 3090, que podía soportar hasta 5000 terminales, es decir, 5000 pantallas con teclados, ¿sí? Al mismo tiempo, en una sola computadora. Las mini computadoras, su capacidad de proceso obviamente era inferior a las anteriores, ¿ya? Podían controlar menos número de terminales. En la anterior controlaba 5000, pero estas no tanto. Los ejemplos son la VAX de la empresa DEC y la AS400 de la empresa IBM. Y finalmente las que conocemos nosotros, que se llaman microcomputadoras. Se llaman microcomputadoras porque utilizan algo que se denomina microprocesador, ¿sí? Básicamente, estas microcomputadoras ya pueden servir incluso de servidores, o pueden ser computadoras personales, o pueden ser estaciones de trabajo, ¿sí? También son las portátiles, laptops o notebooks, ¿sí? Las Palm Top o Pocket PC, el nombre ya como que ya no se conoce mucho, pero eran computadoras pequeñas, ¿sí? De bolsillo. Ahora tenemos nuestros celulares, digamos, ¿sí? Y las tablets, ¿no? Todas están dentro de esta categoría porque todos utilizan un microprocesador. Y bueno, ¿para qué nos sirve la informática, las computadoras en el hogar? Podemos hacer tareas escolares, ¿sí? Podemos buscar cosas, podemos revisar enciclopedias, buscar cosas por internet. Nos sirve para trabajar, ¿sí? Para hacer trabajo, sobre todo ahora. Podemos realizar compras a través de nuestra computadora, podemos obtener conocimiento, podemos comunicarnos y obviamente podemos jugar, ¿sí? A muchos de ustedes les gustan los videojuegos, entonces se pueden entretener de esa manera. En la educación, ¿sí? Mejora el aprendizaje tanto de niños y jóvenes, sirve para las escuelas y para las universidades, ¿sí? Soluciona algunos problemas de escolaridad, por ejemplo, ahora no podemos ir a pasar clases, pero a través de la informática precisamente estamos tomando estas clases. Ofrece nuevas posibilidades y alternativas de mejora intelectual, ¿sí? Podemos ver muchas opciones, tenemos acceso a mucha información a través de Internet, ¿sí? Nos da algunas facilidades para aprender matemáticas y algunas otras materias, ¿sí? Hay algunos softwares con juegos y todo eso que de verdad nos ayudan a aprender, ¿no? Hay un juego que se llama Assassin's Creed, que precisamente nos puede mostrar algunas cosas de eh, Egipto, ¿no? Atenas, etcétera, etcétera, a través de un juego, pero de forma real. O con datos reales, más bien. También nos permite tener nuevas opciones para la expresión creativa, ¿sí? Aparte de escribir cosas, ¿sí? También podemos dibujar, pintar, crear canciones, crear videos, ¿sí? Incluso hacer películas, ¿no? Entonces podemos hacer varias cosas, ¿no? Sirve como carrera profesional la parte de informática, ¿sí? Los señores de sistemas y todo eso. Y obviamente la informática en la educación nos ayuda, nos mejora la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Nos da más herramientas para resolver problemas que puedan surgir. Y finalmente la parte de informática en las empresas, ¿sí? Que nos ayuda a tener un mejor desempeño de actividades, ya que procesa la información muy rápida y si la sabemos utilizar vamos a hacer mucho más, vamos a tener mejores desempeños. Nos ayuda a alcanzar las metas de manera eficaz y eficiente y podemos utilizar en todas las áreas de la empresa, en marketing, finanzas, recursos humanos, diseño gráfico o las que ustedes creen pueden utilizar la informática. Bien, entonces con esto hemos terminado el primer tema.
Vamos a continuar con la segunda presentación, que son los sistemas operativos. Ya, ¿qué es un sistema operativo? Es el sistema base es el software base, donde ustedes pueden instalar otro software, ¿no? Entonces, ustedes deben conocer el Android, que es el más común, y también el Windows, que son de los más comunes que existen. Ya, entonces, como definición, es el software, ¿sí?, que controla el funcionamiento del equipo físico, ¿sí? O sea, le dice al teclado, le dice al monitor, a la impresora, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y además oculta los detalles, así, esos detalles, ¿sí?, de prender el foquito, de imprimir, de lanzar el láser para imprimir, etcétera, ¿sí? Esos detalles los oculta al usuario, haciendo que sea fácil el uso de la computadora, ¿no? Otra definición dice, es el software esencial que requiere una computadora para que sea funcional, para que se la pueda utilizar, ¿sí? Y De Castro indica que es un programa o conjunto de programas cuya función es administrar los recursos del sistema. Los recursos del sistema son procesador, memoria, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Precisamente administrar procesos. Un proceso es un programa de ejecución, ¿sí? Entonces, muchos programas en ejecución pueden causar que la computadora se vuelva lenta. ¿Por qué? Porque la computadora le da un pedazo del tiempo de procesador a cada proceso, ¿sí? Nos administra la memoria también, ¿sí? Pone cosas nuevas en memoria, quita cosas nuevas. Nos maneja el sistema de archivos, da un formato en el que se debe guardar cada archivo. Y también nos maneja la entrada y salida de datos, ¿sí? Como maneja, por ejemplo, el teclado, ¿no? ¿Qué pasa si aprieto esta tecla? Esta tecla va a ser la K, por ejemplo, ¿no? O cómo hago encender los foquitos, o cómo hago que se aparezca una letra en la impresora. Entonces, todas esas cosas maneja el sistema operativo, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, está el hardware de la computadora, el sistema operativo, que es la interfaz entre los sistemas y programas de aplicación, ¿sí? Y estos son los que los usuarios normalmente, como ustedes, usan, ¿sí? Ya entonces tenemos el hardware que se comunica con el sistema operativo, ¿sí? Y el sistema operativo se comunica a su vez con las aplicaciones, con los programas. Y estas aplicaciones son los que usan los usuarios, ¿sí? Entonces, ese es el esquema, es el flujo que sigue la información dentro del sistema operativo. El sistema operativo nos maneja dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada pueden ser el mouse, un pad, ¿sí?, una cámara, un lector de huellas digitales. También puede ser un pen, ¿sí? No es un pendrive, es un pen nomás, ¿sí? O un stylus, algunos le dicen así. Puede ser, un dispositivo de entrada también es un mando de un juego, porque con ese le damos órdenes al juego. Otro dispositivo de entrada también es el micrófono, por el cual nos ayuda a meter sonidos a la computadora. Aquí está el teclado y acá está un lector de códigos de barras, ¿sí? Entonces, el sistema operativo básicamente controla el funcionamiento de todas estas cosas. También controla los dispositivos de salida, ¿sí? Controla a los parlantes, controla al monitor, al plotter, a la impresora, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos de impresoras 3D, o incluso, bueno, es básicamente parlantes, pero en audífonos, si quieren, ¿no? Entonces también los controla todos estos, el sistema operativo. ¿Ya? Hay dispositivos tanto de entrada y salida. Este es un dispositivo de entrada y salida porque la pantalla, también aparte de mostrarnos cosas, nos permite hacer clic, es una pantalla touch. Entonces podemos meter datos por ahí, ¿sí?
Este también es un dispositivo de entrada-salida. Este es bastante nuevo, digamos. Pero es un dispositivo de entrada porque nosotros les damos órdenes, pero también es un dispositivo de salida porque a veces vibra o hace alguna acción, ¿sí? Se prende alguna luz, etcétera, para indicarnos alguna cosa, ¿no? En los mandos, ¿ya? Este es un casco de VR de PlayStation, ¿sí? Que aparte, o sea, al mirar por este dispositivo se pone en la cabeza esto, ¿sí? Es un visor y pueden ver una pantalla acá, ¿sí? Pueden ver básicamente como si estuvieran ahí mismo. Y es un dispositivo de salida, pero también es de entrada porque también si ustedes se mueven a un lado, ¿sí? La imagen también se va a mover como si ustedes estuvieran ahí, ¿sí? Dispositivos de entrada y salida también son la parte de Internet of Things, lavadoras, refrigeradores, que por ejemplo los podemos manejar a través de un celular, ¿sí? Aquí está un refrigerador más interesante, ¿ya? Y, no sé, eh, micro, horno de microondas, perdón, ¿ya? Un sistema operativo también nos puede ayudar a manejar nuestra casa, ¿sí? Convertirla en una casa inteligente, ¿sí? Capturando imágenes, sacando fotos, digamos, teniendo sensores de seguridad, prendiendo, apagando luces, mejor, o sea, manejando los termostatos. Si hace mucho calor, ponemos el aire acondicionado. Si hace mucho frío, ponemos la calefacción, ¿sí? Normalmente tenemos que utilizar un panel de seguridad también para, no sé, cuando salimos de la casa y podemos poner, no sé, videos y todo eso para que nos controle la casa y ver desde nuestros celulares, desde el lado que estamos. Nos puede ayudar a cerrar puertas, ¿sí? Tanto del garaje como de nuestra casa. Entonces es bien interesante si es que podemos aplicar con eficacia este sistema operativo. Los sistemas operativos más conocidos, bueno, los más conocidos deben ser estos dos de acá, ¿sí? El Windows, ¿sí? En cualquier versión, y el Android, ¿sí? Este normalmente es para PCs, para computadoras portátiles, y este es para celulares o tablets. Sin embargo, también se puede utilizar e instalar en PCs, es el sistema operativo que se llama Linux, el de acá, y el sistema operativo que se llama MacOS, ¿sí? Que se puede utilizar, pero normalmente este sistema operativo las utilizan solamente las computadoras Mac. ¿Ya? Vamos a ver un poquito lo del sistema operativo Windows 10. ¿Ya? Básicamente pertenece a una empresa que se llama Microsoft, ¿sí? Y respecto a las anteriores versiones de Windows, resuelve muchas de sus fallas, ¿sí? Tiene funciones interesantes como atajos del teclado. Nosotros hacemos alguna cosa, no sé, como control C, control V para hacer las copias, ¿sí? Entonces tiene muchas más de estos atajos que podemos utilizar. En general, hacemos un login, ¿sí? En la parte de login nosotros tenemos que poner nuestro usuario y nuestra clave, ¿sí? Pero a veces se pone la clave o se pone un PIN, ¿sí? Puede ser una huella dactilar, etcétera, o un reconocimiento de rostro incluso, que es la parte de seguridad que no deja entrar a personas no autorizadas a nuestra computadora y que puedan ver nuestros archivos, por ejemplo, ¿sí? Este es el botón, se llama Start o Inicio, que lo habían quitado en alguna versión, pero ya volvió a aparecer. Esta barrita se llama la taskbar o barra de tareas, ¿sí? Y esta partecita de acá se llama la área de notificación, donde salen algunos mensajitos, ¿sí? Toda esta cosa de acá es el escritorio, ¿ya? Aquí está el botón de inicio. Acá no se ve bien, pero acá sí, ¿sí? Este Cortana básicamente es una utilidad que ayuda a nosotros a darles órdenes al Windows a través de nuestra voz. Entonces, nosotros le podemos decir, eh, abrir tal archivo en Word, ¿sí? ¿Ya?
después tenemos la parte de algunos programas que están aquí. Todos los programas que están abiertos en un determinado momento van a aparecer en esta línea. Y aquí está el área de notificación, ¿sí? Acá tenemos la fecha y hora. Y acá tenemos algunas notificaciones adicionales del sistema operativo. El botón de inicio nos ayuda a acceder a los programas que estén instalados en nuestra computadora. En este caso, bueno, los más usados son Facility Chrome, en mi caso, en esta computadora, ¿sí? Y estos son programas ya que vienen por defecto, ¿sí? Calculadora, calendario, cámara, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Y aquí hay algunas cosas de productividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la Microsoft Store, donde podemos acceder para encontrar otros programas. También podemos verla acá. Esta misma es para acceder a la Microsoft Store. Es como el App Store de Mac o el Play Store de Android, ¿sí? Entonces aquí pueden buscar varios programas, algunos de ellos son gratuitos, otros son de pago, etc. Características interesantes que tiene el Windows 10. Que básicamente pueden personalizar la barra de tareas, ¿sí? Ustedes pueden adecuarla, la pueden poner a la izquierda, arriba, abajo, derecha, etcétera, ¿sí? Pueden hacer de que las aplicaciones que más usen se queden en la barra de tareas o en el menú inicio, ¿sí? Pueden organizar su menú de inicio, ¿sí? Y además, el clic derecho, ¿sí? Con el clic con el botón derecho, hace de que salga un menú contextual. Significa contextual porque, o bueno, se dice contextual porque depende del contexto. Si ustedes hacen clic, por ejemplo, en el escritorio, les va a salir ciertas opciones. Si hacen clic encima de un icono, les va a salir otras opciones. Si hacen clic en el Word, les va a salir otras opciones, pero con el clic derecho, ¿no? O sea, reconoce en qué cosa está y da las opciones que puede realizar con ese objeto al usuario. Otras características, existe el Windows Key, que es esa teclita que está con el símbolo de Windows, que nos permite tener varias funciones interesantes sin utilizar el mouse, ¿sí? Se pueden hacer cosas muy rápidas. Cortana, que ya le habíamos explicado, le podemos dar instrucciones mediante nuestra voz al Windows para que ejecute algo. El timeline nos guarda algunas cosas que hayamos hecho, ¿sí? Qué programas hemos utilizado, incluso algunas versiones de programas nos puede ver. Y bueno, el File Explorer nos ayuda a navegar de manera intuitiva entre los archivos que tengamos en nuestro disco duro. En la barra de tareas tenemos la parte de People, que normalmente están nuestros contactos. Podemos tener la parte de iconos ocultos, ¿sí? A veces hay varios iconos y, bueno, tener muchos no es importante y seguramente muchos no son los más importantes. Entonces, solamente muestra los que más se usan y los otros los esconde. El OneDrive básicamente es un disco duro en la nube donde ustedes pueden almacenar sus documentos o archivos, ¿sí? También nos muestra el tiempo de batería, ¿sí? Que tenemos todavía restante. Nos muestra nuestra conexión de internet, si estamos conectados, si tenemos algún problema, etcétera. Podemos subir, bajar el volumen y hacer otras acciones con el audio. Podemos ver la hora y la fecha, ¿sí? Y tenemos un Action Center que tiene algunas características interesantes para manejar nuestro Windows, ¿sí? En general, para utilizar Windows vamos a tener que tener una cuenta en Microsoft, ¿sí? Normalmente se consigue eso utilizando una cuenta en Outlook, que es gratuita, ¿ya? Y esto vamos a tener que configurar cuando prendamos el dispositivo por primera vez, ¿sí? Y nos va a preguntar un usuario, podemos ponerle muchas cuentas si es que varias personas van a utilizar
la misma computadora para que no se mezclen sus archivos y sus tareas y sus programas y todo eso, ¿no? También nos da alternativas al password. No solamente podemos utilizar password, y hemos visto que podemos utilizar reconocimiento de rostro, podemos utilizar huella digital si es que el hardware de nuestro equipo lo permite, o podemos utilizar un PIN aparte del password normal, ¿sí? Y obviamente tiene opciones de familia para que varias personas puedan, pues, varios de nuestra familia pueden utilizar el mismo software. Los programas y aplicaciones que existen, ¿sí? Las podemos descargar de Microsoft Store, ¿sí? Es un programa que nos ayuda a comprar programas, si quieren, ¿no? Tenemos algunas aplicaciones por defecto que vienen con el Windows, que es, por ejemplo, el navegador, que antes era el Explorer, ahora es el Edge y ahora van a sacar uno nuevo, ¿sí? Tiene el navegador de archivos, ¿sí? Tenemos también programas de oficina que podemos utilizar, ¿no? O sea, normalmente, si es Microsoft, va a querer que utilicemos Microsoft Office, pero también hay otros programas que podemos instalar que no son precisamente de pago, ¿sí? Acá. Podemos utilizar aplicaciones educativas, ¿sí? Hay algunas enciclopedias, software para aprender ciertas cosas, etcétera. Podemos tener juegos, e incluso podemos navegar en Internet. Tenemos varios distintos softwares que nos ayudan a navegar, ¿no? Puede ser Chrome, puede ser Opera, puede ser Mozilla, puede ser Firefox, puede ser un montón de ellos. Algo que tenemos que tener en cuenta es el malware. Yo no lo he puesto virus porque virus es un tipo de malware y hay muchos, ¿sí? Entonces, un malware básicamente es un programa que nos daña la computadora o nuestra red, ¿sí? Para obtener algún beneficio, vamos a ver más adelante cuáles son los que hacen eso, o solamente hacer uso del mismo, dañarnos, ¿no? Obviamente no tenemos el conocimiento de que están ahí, o sea, sí, porque si tuviéramos conocimiento no lo dejaríamos actuar, ¿sí? Y normalmente esto aparece porque entramos en descargas o enlaces que podrían engañarnos, ¿sí? Y nos dicen que es una cosa, pero en general, o sea, pues nos dicen que es algo, que podría ser algo que nos interese, pero eh, no es eso precisamente, o puede ser eso, pero también tiene su malware incluido. Normalmente, ¿cuáles son los síntomas que se tiene de tener malware? A veces se instalan barras con elementos adicionales, por ejemplo, en nuestros navegadores. Sobre todo en el Internet Explorer, que ya no se usa mucho, bueno, en algunos casos en versiones antiguas, pero también en el Edge, ¿sí? Nos cambia nuestra página de inicio. Normalmente yo tengo a Google como página de inicio, pero si entra un malware, por ejemplo, me podría cambiar y me podría redireccionar hacia una página que esos señores quieren que vaya, ¿no? Entonces, normalmente un malware no hace daño, pero puede molestar, ¿sí? Puede hacer esos cambios, ¿sí? Y es para un beneficio de las empresas, ¿no? Nos redirecciona a las páginas al navegar, hacemos clic en un lado, nos manda a otro, ¿sí? Y a veces nos puede hacer el equipo lento, ¿sí? Acá tenemos alguna clasificación de los tipos de malware. Primero los virus, ¿sí? Son el más característico, creo. Nos pueden reemplazar archivos ejecutables, ¿sí? Destruyendo algunos datos de nuestra computadora, ¿sí? Hay otros que llaman gusanos, ¿sí? Que son similares a los virus, pero se replican utilizando la red. No, los virus normalmente no es por red, sino por que alguien hace clic en un archivo o se lo copia a su computadora, ¿sí? Pero estos gusanos sí utilizan la red para replicarse. Los troyanos normalmente, bueno, como caballo de Troya, se hacía pasar por algo que era una ofrenda y precisamente estaban ahí los saqueos, ¿no? Entonces, básicamente son programas que se hacen pasar por otros programas y nos pueden destruir los archivos, ¿no? El spyware básicamente nos observa
y manda estos datos a alguna empresa, ¿no? O sea, qué hacemos, qué páginas miramos, qué clics hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? El adware, ¿sí? Es un software que muestra anuncios comerciales, ¿no? O sea, es sin que nosotros lo hayamos pedido, ¿no? Entonces, no es dañino en sí, pero es molestoso porque nos muestra cosas que no hayamos pedido. El rogue software, ¿sí? Es una tomadura de pelo más o menos, pero nos hace creer que estamos infectados, siendo que no estamos infectados. El ransomware, ¿sí? Básicamente también se llaman criptovirus o secuestradores, ¿ya? Entran a nuestra computadora y si bien no destruyen, cambian los archivos y los cifran, ¿sí? De manera que nosotros no podemos accederlos a ellos y nos dan un dato de que tenemos que depositar dinero, bitcoins o algo para que tengamos la forma de recuperarlos, ¿no? Entonces es el ransomware. Los rootkits básicamente permiten que el malware permanezca oculto y ven algunas acciones que nosotros hacemos, ¿no? Y les permiten a las personas que han puesto el rootkit tener permisos de usuario administrador o root, se llama, ¿no? Por eso se llama rootkit. Y básicamente los BHO, Browser Helper Object, son esas barras de herramientas que hablamos al principio, ¿sí? Que extienden funcionalidades, pero a veces no las necesitamos, ¿no? Entonces, también son molestas. ¿Cómo llega? ¿Cómo nos infectamos? Básicamente, a veces explotan vulnerabilidades de algunos programas, ¿no? Son fallas de programación que pueden tener algunos programas que se entran por ahí. También utilizan ingeniería social. Hay gente que nos puede poner un archivo indicando que es una cosa, etcétera, etcétera. Nosotros lo descargamos y nos convencen ellos de que lo descarguemos, ¿sí? A través de un archivo malicioso, de alguna manera entra en un archivo malicioso y ya empieza a infectar nuestra computadora. A través de dispositivos extraíbles, no sé, un pendrive, un disco duro portátil, ¿sí? Guardamos alguna cosa, pero lo que hemos guardado también ha incluido, se ha guardado el virus o el malware y lo llevamos a nuestra otra computadora y ahí se va a reproducir, ¿no? ¿Cómo combatimos el malware? Las instrucciones o las recomendaciones son estándares. Debemos actualizar o mantener actualizado nuestro sistema operativo. Normalmente y periódicamente se lanzan actualizaciones. Instalar también todas las actualizaciones de los navegadores que estemos utilizando, ¿sí? Normalmente los navegadores también a veces nos avisan de que podría ser un sitio o un archivo que podría ser peligroso, ¿no? Tenemos que ver en dónde hacemos el clic, ¿sí? Para hacer clic, para llegar a otra página o al descargar un archivo, ¿sí? Y normalmente es interesante ser desconfiado de cualquier correo electrónico de alguien que ni hemos conocido. Hay mucho de esto, ¿no? Y les debe haber llegado cosas raras como han ganado $250,000 y cosas de ese estilo. Listo. También la idea es no abrir archivos cuya extensión no conozcamos, ¿no? El docx es de Word, el XLSX es de Word, de Excel, y etcétera. No sé, los RAR son archivos comprimidos, pero hay algunos archivos que no tienen, que su extensión no es conocida, ¿no? Entonces, no es bueno abrir esos. Podrían tener algún malware, ¿sí? Cuando instalemos software tenemos que leer todo, no es ponerle siguiente, porque aquí a veces es donde nos instalan el adware, ¿sí? O nos instalan programas que no queremos. Tener precaución con las unidades USB. Siempre que llegue una nueva unidad USB a nuestra máquina, pues hacer una revisión con el antivirus que tengamos. Ya hay varios antivirus gratuitos que los pueden descargar sin costo, ¿no?
y son bastante buenos. Y obviamente no confíen en ventanas que salgan solitas sin que ustedes hayan pedido, que les digan que descarguen software. Y con esto hemos terminado. Con esto hemos terminado también el repaso. Ya. Y todo esto es todo esto entra al examen. ¿Sí? Entonces, los espero el jueves y estudien bastante. No es difícil, ¿ya? Y si aprenden esto, van a poder utilizar de mejor manera su computadora. Buenas noches a todos.